Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este miércoles en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos se va a reunir con los líderes del no, que resultaron vencedores tras el plebiscito del pasado domingo. Inicialmente va a recibir al expresidente Andrés Pastrana y más tarde al también exmandatario y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, que estará acompañado por el exprocurador Alejandro Ordóñez. De cómo se llegó a estos encuentros, de la renuncia de la ministra de Educación Gina Parodi y del drama que están viviendo los damnificados por las lluvias en el país, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Le llego a las 11:30 y muchas gracias, presidente. Mañana cumbre del presidente Santos con Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Ex procurador Ordóñez también irá a la Casa de Nariño. Partidos políticos reaccionan al primer encuentro Santos-Uribe en 6 años. Vicepresidente Vargas Lleras habla del encuentro Santos-Uribe. La decisión de si se abren o no los acuerdos, pues es más una decisión de las FARC. Canciller reconoce que no había plan B para enfrentar la victoria del no en plebiscito. Renuncia la ministra Gina Parodi. Francisco Cardola, ministro encargado de Educación. Granizada en Bogotá, colapsa el tráfico. Aumentan damnificados en la costa por coletazo de Matthew. Primer entrenamiento de la Selección Colombia con el equipo que enfrentará a Paraguay. Paraguay con dudas en el arco. Titularidad está entre Villar y Silva. La de mañana será una jornada crucial para definir el futuro del acuerdo de paz que habían alcanzado el gobierno con la FARC y que no fue refrendado por los ciudadanos en las urnas durante el plebiscito del día domingo. El presidente Juan Manuel Santos se va a reunir con los principales promotores del no, entre ellos el senador Álvaro Uribe, quien no acude a Palacio desde hace casi 6 años. ¿Cuáles son las expectativas de este encuentro tan esperado a esta hora por los colombianos? Francis Sepúlveda, en la Casa de Nariño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Erika. Lo que algunos, o mejor dicho, muchos pensarían que era imposible, pues mañana se va a presentar y hoy se ha dado ese paso entre los dos. Santos y Uribe de manera directa, sin intermediarios, hablaron y dijeron que mañana a las 11:30, bueno, Uribe va a entrar nuevamente por esta casa, por la entrada de la Casa de Nariño, para reunirse con, con Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y otros acompañantes del no y del Centro Democrático, a reunirse con el presidente Santos aquí, con la canciller, con el ministro de Defensa y otros miembros del gabinete. El celular, por favor, donde me pueda comunicar con usted. Te voy a dar un número de Ruby Chagui. Este es el momento hacia la 1 de la tarde donde comienza a concretarse la reunión del presidente Juan Manuel Santos y el ahora senador Álvaro Uribe. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, le agradezco mucho, muy amable. Buenas tardes. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Adicional a eso, el expresidente Andrés Pastrana también se reunirá con el presidente Santos. Horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario confirmó las 2 reuniones. He invitado a Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez a dialogar este miércoles con ánimo constructivo en pro de la paz, juntos por Colombia. También el expresidente Uribe hizo lo mismo con un trino. La cita que le pedía el presidente de la República la concedió para mañana a las 11:30 am. El ex procurador Alejandro Ordóñez, quien es otro crítico también de los acuerdos de paz con las FARC, se une a esa reunión con el expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez, gracias por la invitación y mañana estaré presto para reunión con Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. La paz es de todos. El expresidente Andrés Pastrana no se quedó atrás. Mañana tomaremos tinto con el presidente Juan Manuel Santos en Palacio. El jefe de Estado se reunirá a las 10:30 de la mañana con el expresidente Pastrana y una hora después con el senador Uribe. Y hace pocos minutos finalizó una reunión entre el presidente Santos y los gremios económicos del país. Le han manifestado ese respaldo a buscar ese consenso nacional y ese diálogo Uribe-Santos, pero también dice que debe ser lo más pronto porque les preocupa dilatar precisamente la implementación de los acuerdos. Pues yo creo que es una buena oportunidad para que Colombia empiece a incorporar buena parte de los temas que hemos venido tratando a lo largo del tiempo. Fíjese que yo tenía mucho tiempo de no venir a Palacio. Vine hoy por una razón elemental, porque fue el propio presidente de la República quien ayer dijo que quería construir un acuerdo entre todos. Manifestar la urgencia de llegar a acuerdos muy rápido. Creo que los tiempos aquí son muy importantes y por lo tanto llegar a acuerdos muy rápido para avanzar en este proceso de paz, salvar el proceso de paz, resulta fundamental.
Es importante destacar, como lo vieron, que José Félix Laforí, presidente de Fedegan, hace 2 años y medio no pisaba tampoco aquí la Casa de Nariño y hoy vino. Ellos también le han pedido al presidente Santos tramitar la reforma estructural porque es importante para la economía y en ese momento el presidente Santos finaliza una reunión con iglesias cristianas. Esta es la información desde Casa de Nariño. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia, sigan ustedes en estudio. Y Franci Milena, por supuesto, estará mañana en esa cumbre tan importante en Palacio, en este día clave para saber lo que va a pasar con el acuerdo de las FARC. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe, ustedes lo han visto, ha revelado que irá mañana a la Casa de Nariño con ánimo constructivo a dialogar con el presidente Juan Manuel Santos para exponer sus razones sobre las modificaciones que deben hacerse al acuerdo de paz alcanzado con las FARC. El expresidente Álvaro Uribe contó que él mismo promovió la reunión con el presidente Santos porque llamó al conmutador de Palacio y le pidió a una secretaria que le informara al presidente que le pedía una reunión. Esta es una grabación en video que hizo Uribe cuando llamaba a Palacio desde su carro. No, a ver si me puedes comunicar ahí con la secretaria del presidente de la República, ¿sí? Permíteme, tenga la bondad, señor presidente. Uribe después contó a los periodistas cómo fue la conversación con el presidente Santos aquí en el Senado. Yo me monté en un vehículo y llamé a la presidencia y me contestó Jorge Luis, uno de los muchachos del conmutador, le dije que me pasara a la secretaria del señor presidente, la pasó y le dije, la saludé, una señora muy amable, le dije que si el presidente me podía dar una cita. Estos 3 compañeros que son los negociadores o los voceros nuestros, llevaría el vocero de la Cámara del Senado y le diría a estos otros de amigos del no si quieren asistir a esa reunión. Le llego a las 11:30 y muchas gracias, presidente. El expresidente Uribe dijo que serán 2 puntos el objeto central de su reunión con el presidente Santos. El tema de las preocupaciones que nosotros tenemos, que él las conoce, si quiere que le ampliemos algunas de esas preocupaciones, etcétera, y si él ve el camino de los correctivos. El expresidente Uribe reiteró hoy que no es partidario de convocar una asamblea constituyente porque cree que los acuerdos de paz se pueden modificar sin acudir a este mecanismo. De inmediato, la dirigencia política reaccionó a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de reunirse con sus antecesores Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Voceros de diferentes colectividades aseguraron que el país puede esperar cosas buenas de estos encuentros. Las reacciones al encuentro del presidente Santos con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han sido positivamente comentados por toda la dirigencia política. A mí me parece muy positivo, yo creo que hay muchos pasos para que haya una verdadera reconciliación política en Colombia. Hay un buen ambiente para generar un consenso, para desentrabar este proceso de paz, salir de esta incertidumbre. Esto lo tienen que resolver entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe como primera medida, no son ellos solos, pero si no hay acuerdo entre ellos, aquí no hay nada que hacer. Pues con optimismo, con esperanza, porque creo que es la forma en que se deben hacer las cosas, un diálogo donde busquemos superar las diferencias y llegar a ese proceso de paz. Debió ser a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde del pasado domingo. Estaban demorados, parte del jefe de Estado del presidente Uribe, por el país, en sentarse a buscarle salidas al conflicto. Pues bienvenida, todas las reuniones que sean de buena fe, que en verdad lleven propuestas sensatas, viables, que no sean para dilatar y sobre todo que busquen la paz y no el poder en el 2018, son muy importantes. El Partido Liberal, con una declaración pública, respaldó los esfuerzos del presidente Santos para salvar el proceso de paz con las FARC. Y hasta el vicepresidente Germán Vargas Lleras se acaba de pronunciar en Villavicencio sobre el encuentro del presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Ojalá estas reuniones salgan muy constructivas y de ahí salgan unos acuerdos que nos permitan avanzar. Vamos a ver cómo se desenvuelve la reunión de mañana y qué luz verde puede salir de ella. Y seguimos conociendo más reacciones porque en el Congreso a esta hora hay un pronunciamiento de cambio radical. Justamente el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Wilson Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siga usted con la información. Buenas noches para usted y para todos los televidentes en el país. Pues estamos directamente con el director de Cambio Radical, el doctor Rodrigo Lara. ¿Cuál es el sentido de este comunicado que ustedes acaban de expedir? Bueno, la actual coyuntura no puede servir para cálculos electorales de ningún partido político. Los colombianos merecen sinceridad y transparencia en las intenciones de sus dirigentes. Al no, a los sectores del no,
expresidente Uribe, Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, doctor Jaime Castro y los 167 comités que promovieron el no, les hago un llamado para que sean claros y precisos en sus solicitudes de renegociación. Dilatar es engañar a los colombianos. Si no quieren malos acuerdos, que se lo digan claramente a los colombianos, pero que no los engañen. Y al sí, hacemos un llamado para que no se repitan los mismos errores. No puede quedar la vocería del sí en manos de un solo partido político, que intentó utilizar esto para hacer una precampaña presidencial. Deben entrar sectores conservadores, sectores de la U. Cambio Radical quiere contribuir. Creemos que debemos lograr un gran consenso nacional para sacar al país de este limbo y ofrecerle soluciones con altura a los colombianos. Sin embargo, pues están diciendo ustedes que necesitan algo más de fluidez en este Ministerio del Interior. Exactamente, creemos que necesitamos de un gran articulador, una persona que desde el gobierno pueda incluir a todas las fuerzas políticas, una voz desde el gobierno nacional que tenga la confianza de los partidos y que tenga interlocución con nosotros. Creemos que el liderazgo en el Ministerio de la Política está desgastado, fracasó rotundamente en esta campaña del sí, cometió errores imperdonables como darle carácter vinculante a este plebiscito cuando los plebiscitos no lo tienen en ningún lugar del mundo y al mismo tiempo condicionar la implementación a un resultado. Yo creo que eso es un error político, pero lo más importante, tiene que haber una figura que logre congregar. Muchísimas gracias. A ustedes. Pues veremos cuál será la respuesta de parte del propio gobierno nacional. Sigan ustedes en estudio. Wilson Moreno, CMI La Noticia. Muy bien, Wilson, muchas gracias. Buenas noches. Precisamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha propuesto que los 3 delegados del uribismo, para exponer sus propuestas de orientación de los acuerdos de paz, se reúnan en La Habana con las delegaciones de gobierno y de las FARC. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, volvió hoy al Senado para apoyar el trámite de proyectos del gobierno y reconoció que el presidente Santos, sus ministros y altos funcionarios están golpeados por la derrota electoral en el plebiscito, pero saludó como un hecho positivo que los promotores del no estén dispuestos a plantear sus propuestas al presidente Santos. Todos estos temas que se plantearon durante la campaña, todas estas modificaciones a los acuerdos, pues vayan y acompañen a los delegados del gobierno, a la gente del Centro Democrático y lo planteen abierto y directamente a las FARC. Cristo aseguró que no ha renunciado a su cargo, pero que asume las responsabilidades políticas que le correspondan. No se trata de empezar a buscar responsables, hay una derrota electoral del gobierno, hay muchos actores que hicieron la campaña en este gobierno y en lo que cabe al Ministerio del Interior se acepta. Para el ministro Cristo, la situación planteada por la victoria del no en el plebiscito debe ser superada rápidamente por el gobierno y los dirigentes que promovieron esa actitud del electorado. Y por su parte, la canciller María Ángela Holguín aseguró que la decisión de reabrir o no la discusión sobre los acuerdos de paz es más de las FARC que del gobierno. La canciller María Ángela Holguín reiteró que el gobierno tiene la disposición de oír ese no que el pueblo colombiano decidió el domingo pasado en el plebiscito y escuchar además las razones tanto del Centro Democrático como de las diferentes fuerzas políticas que hicieron esa campaña por el no. La decisión de si se abren o no los acuerdos pues es más una decisión de las FARC porque se cerró el acuerdo y eso fue lo que firmamos el pasado 26 de septiembre. Así como el gobierno tenía una línea roja, las FARC también tenían sus líneas rojas y ese es el punto que hay que ver si están dispuestos a abrir el acuerdo. También explica el panorama si las FARC no aceptan las propuestas de los partidarios del no. La responsabilidad también de la paz y si el país puede vivir en paz está en los colombianos y las fuerzas políticas que movieron el que no estaban de acuerdo con los acuerdos. La canciller reconoció que el gobierno no tenía un plan B para los resultados que se dieron este domingo porque nunca pensaron que los colombianos negarían la posibilidad de poner fin a 52 años de guerra con las FARC. Bueno, y asegurando que ya cumplió su ciclo, la ministra de Educación Gina Parodi anunció hoy la renuncia a su cargo. Francisco Cardona quedó encargado del despacho. Aludiendo que cumplió su ciclo, la ministra Gina Parodi dimitió a su cargo como jefe de la cartera educativa. Un ciclo en el que cumplí demostrando que la igualdad en Colombia sí es posible. La educación de calidad ha dejado de ser en Colombia un privilegio de los ricos. La ministra y otros actores del sistema educativo destacaron algunos logros de estos 2 años de trabajo. Hoy más de 500.000 estudiantes pueden asistir al colegio 8 horas diarias en jornada única, pasando menos horas en la calle y más tiempo en las clases. ¿Cómo no destacar el aporte que ha tenido Serpilo Paga, que ha permitido que más de 20.000 jóvenes tengan acceso a la educación superior de calidad? Como ministro encargado quedará Francisco Cardona, actual viceministro de Educación Superior, y quien venía desempeñando el cargo como ministro interino mientras Parodi estaba vinculada a la campaña del sí.
El Contralor General Edgardo Maya advirtió que desde el pasado mes de marzo presentó un concepto a la Corte Constitucional en el cual expresaba que el plebiscito no era vinculante para refrendar los acuerdos de paz. El Contralor General indicó que el concepto presentado a la Corte Constitucional fijaba una posición frente al poder vinculante del plebiscito para refrendar los acuerdos. Manifestamos claramente la Contraloría General de la República en ese momento que no era necesario, que el presidente tenía la plenitud de sus facultades constitucionales, como en el pasado se habían hecho acuerdos de paz con otros grupos al margen de la ley sin acudir a esta figura. Insistió que ante un eventual posconflicto se debe luchar contra la corrupción, que actualmente ataca a las instituciones. El tema de la corrupción en Colombia es un tema estructural, es un tema muy grave, independiente de conflicto, de posconflicto, es nuestra situación real. Las declaraciones las hizo en el marco de un foro sobre control fiscal ambiental. La guerrilla del ELN reveló que se alista para una reunión con delegados del gobierno de la que podrían salir buenas noticias en relación con la instalación de una mesa de negociación de paz. La guerrilla del ELN se pronunció por primera vez sobre los resultados del plebiscito en un comunicado difundido por internet. En este difícil momento para Colombia, el ELN reafirma decisión irrevocable de pasar a fase pública y cumplir la agenda pactada en marzo. El ELN mantiene decisión de aportar a superar cualquier dificultad que se presente y llama al presidente Santos en este mismo propósito. El proceso con el ELN instalado el pasado 30 de marzo en Caracas se mantiene congelado por la negativa de esa guerrilla a liberar a por lo menos 4 secuestrados que el gobierno asegura tienen en su poder. Les hablamos ahora del invierno. El director del IDEAN, Omar Franco, anunció el inicio de la segunda temporada de lluvias en el país, la cual aseguró que se va a extender hasta finales de noviembre. El director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dijo que ya se hizo cierre del seguimiento del huracán Matthew y que ahora centran su atención en las lluvias. Estamos ya empezando y anunciamos entonces la segunda temporada de más lluvias del segundo semestre del año, que es los meses de octubre y noviembre. Indicó que el fenómeno de la Niña no va a incidir en la temporada de lluvias. No están impactadas esas lluvias con el fenómeno de la Niña. Este fenómeno redujo su probabilidad, no va a impactar al país en los últimos 2 meses del año. El impacto de las lluvias en La Guajira fue alto. En la región rural del municipio de Uribia se registró la precipitación en 2 días de lo que llueve en todo el año. Finalmente pidió activar los planes de contingencia en municipios y departamentos. Y en la costa caribe, la unidad de gestión de riesgo reveló que el número de familias afectadas por el coletazo que dejó el huracán Matthew aumentó a 18,000. Así lo dio a conocer el director de la unidad de gestión del riesgo, Carlos Iván Márquez, quien anunció además las medidas que se llevarán a cabo con una inversión de 8.000 millones de pesos para restablecer los daños que dejó el paso del huracán Matthew en la costa atlántica. Matthew deja una afectación de 18.000 familias. Señaló que ya están llegando las ayudas humanitarias en departamentos como Magdalena, al tiempo que dijo que llegarán hoy a Bolívar, donde ya son más de 8.000 las familias afectadas. Llegan 12.000 frazadas, 12.000 kits de soporte para la recuperación y llegan alimentos para cada una de las familias. También informó que las salas de crisis siguen en alerta y que ya se pone en práctica el plan de contingencia por la segunda temporada de lluvias a finales del mes de octubre. Y en otros temas, la Fiscalía General reportó un aumento en el número de hurtos a nivel nacional y alertó por un incremento en el caso de sicariatos en ciudades como Bogotá y Cali. El informe de la Fiscalía revela que en la semana del 23 al 29 de septiembre se presentaron 15 casos de sicariato en Bogotá, 18 en Cali, 5 en Medellín y 7 en Cúcuta, ligados aparentemente a ajustes de cuentas. Que la gran mayoría de estas personas que fueron objeto de sicariato tenían algún nexo delincuencial. Es decir, tenían antecedentes penales o tenían algún vínculo con delincuencia. En lo ocurrido del año preocupan los casos de violencia intrafamiliar que pasaron de 76.471 en 2015 a 92.673 en 2016. Las mujeres ya no sienten ese temor que sentían antes de formular denuncia penal contra sus compañeros o esposos. Las cifras del delito de hurto también presentaron un aumento en el presente año. El Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de crecimiento para la economía colombiana al 2.3% para este año.
Como consecuencia de la desaceleración en gran parte de las economías del mundo, el Fondo Monetario Internacional bajó sus expectativas de crecimiento, que para el caso colombiano cayó de 2,5% a 2,2%. Las estimaciones están en línea con las del Banco de la República, que para este año espera 2,3%. Seguir apoyando sectores líderes de la economía, por lo menos el sector industrial, el sector de la infraestructura, el sector de la construcción, el sector financiero, pero sobre todo apoyar en gran magnitud al sector de la agricultura y al sector petrolero. De acuerdo con los analistas, la banca multilateral y las calificadoras de riesgo están a la espera de la reforma tributaria para continuar con el buen desempeño fiscal. Y eventualmente el gobierno con su reforma tributaria que busca precisamente que el país tenga un poco más de solidez en sus cuentas fiscales. Asimismo, se espera la sustitución en materia de exportaciones. El precio del dólar cerró al alza, indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.963 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.790 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.275 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.47. El azúcar se transó en 23,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49.20. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.275 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,34% a 1.335 puntos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la acción que más subió, con una valorización de 2,40% a 597 pesos. La acción de Isagen fue la que más cayó, con una pérdida de 3,06% a 3.010 pesos. A continuación, Paula Viloria nos tiene novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. La compañía Google lanzó este martes los 2 primeros teléfonos fabricados por ellos. Además, presentó sus gafas de realidad virtual. Estos son los principales detalles. Los teléfonos inteligentes son el Pixel y Pixel XL. Vienen con 32 y 128 GB de memoria. Además, tienen almacenamiento gratuito en la nube de imágenes para que el usuario no tenga que estar borrando sus fotos favoritas. El Pixel X y XL tienen pantallas de 5 y 5,5 pulgadas en alta resolución y una integración tan alta con el asistente virtual que evita que el usuario tenga que estar tecleando y obtenga información precisa con tan solo hablarle al teléfono. Las gafas de realidad virtual están cubiertas de tela con una textura suave para garantizar la comodidad. Con ellas se pueden ver contenido de inmersión que logran que el usuario no solo vea la película, sino que se sienta parte de ella en una pantalla tan grande como la que disfrutamos cuando estamos en cine. Las gafas se abren, el teléfono se inserta y la experiencia empieza. Los teléfonos llegarán a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido el 13 de octubre y se espera que pronto lleguen a Latinoamérica. ¡Feliz noche! Gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Hasta aquí las noticias. A las 8:30 y más información, la internacional, y a las 9:30 la edición central de CM. Los espero con las claves a las 8:30. Feliz noche. Chao.